Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Aló. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Oiga, lo estoy esperando hace rato. Ya, yo voy a comenzar a trabajar con los que hayan nomás porque no me puedo atrasar más. Les voy a mostrar la... Esperen un poquito. Tengo abierto varias cosas. Respecto de la prueba del próximo viernes. ¿Están viendo lo que estoy mostrando, no? El aula virtual. Sí, Sí. profe. Ya. Eh, la página de la universidad es muy pesada, tiene muchas animaciones, muchas cosas y eso hace pesado. Aquí está. Ustedes son el grupo 3. Esto lo hice con cada uno de los paralelos, el martes, el miércoles y día viernes, la explicación que voy a dar. La prueba está ahí en la unidad número 1, porque si tú ves, eso está la programación y donde están todos los programas, todas las cosas. Y aquí están todos los materiales que he subido. Hay gente de los paralelos 1 y 2 me ha preguntado, y uno se da cuenta que nunca se ha metido al aula virtual, si yo he subido, si voy a subir los materiales y todas las cosas. Y cada paralelo he subido los materiales, la guía, las resoluciones, los videos, las direcciones de los videos y la resolución de todas estas cosas, ¿ya? La prueba está tapadita con un ojo, la tengo cerrada, la voy a abrir el próximo viernes a esta hora, a las 8 de la mañana, pero les tengo que explicar una cuestión, po. Ya dice, ¿están viendo lo que veo, cierto? ¿Ven ahí la prueba número 1, biofísica, grupo 3? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. La prueba es de carácter grupal, ustedes conforman los grupos de trabajo, yo ahí no intervengo, máximo 5 personas, pueden hacerlo 4, ahora si alguien lo quiere hacer en forma independiente, lo puede hacer en forma independiente. Consiste de 5 preguntas de desarrollo. Esta debe ser devuelta a través del aula de la universidad. No por correo ni por celular. No voy a aceptar que me la manden a mi correo ni a mi celular. ¿Por qué razón? Porque muchas veces esa cosa se pierde o muchas veces los formatos en los cuales usted lo entrega, sobre todo de un celular, cuando yo abro la prueba aparece un documento en blanco. No es compatible, dependiendo de la marca, dependiendo del formato que usted me entregue. Entonces tiene que ser a través del aula. El formato de respuesta debe ser en PDF, en un solo archivo. No se aceptarán pruebas fuera del plazo estipulado. No olvide colocar el nombre y los 2 apellidos de los integrantes del grupo. Hay gente que me entrega los trabajos, ¿cierto? Y colocan Pedro, Pedro L. Y después en otro paralelo hay un Pedro M. Entonces tiene que decir, no, pues Pedro Lascano Torrealba, Pedro Mondaca Arratia, por ejemplo, para poderlo diferenciar, porque eso, y además colocar el grupo al cual usted pertenece. En la hoja de respuesta verifique esta situación, o sea, antes de entregar, por favor, los integrantes del grupo, vea si este es su nombre. Después, cuando yo estoy corrigiendo, cuando coloco la nota un 1, ay, que se me olvidó colocar el nombre, profesor. Entonces, por favor, en la primera hoja de respuesta, coloquen ustedes los integrantes del grupo, el nombre,
los 2 apellidos y el grupo al cual usted pertenece. Si todavía no sabe a qué grupo pertenece, el grupo número 1 es el del día martes, el grupo número 2 es del miércoles y el grupo número 3 es el del día viernes. Por lo tanto, todos los que están acá pertenecen al grupo número 3 y yo lo asocio al día viernes. Entonces yo tengo 3 carpetas. Voy a tener los trabajos del grupo del día martes, grupo 1, una carpeta para los del grupo 2 del día miércoles y una carpeta para el grupo 3 del día viernes. Todo eso me facilita mi trabajo y obviamente la respuesta que yo le tengo que entregar. El día es el 30 del 10, el 30, ¿cierto? Es el viernes 30, se comienza a las 8:15. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo a las 8 de la mañana voy a abrir la prueba, la voy a mostrar, ahora usted no la ve, y yo le voy a explicar en qué consiste la prueba, los ejercicios, etcétera, etcétera, qué es lo que debe hacer, lo voy a encaminar un poco. Y esa explicación yo supongo que va a comenzar me va a tomar unos 15 a 20 minutos. Y la hora de término a las 23:55 pm del mismo día, es decir, usted no tiene que entregar 5 para las 12, porque si yo pongo 24 horas, a las 12, usted mira, pero faltan 5 minutos, pero no, el programa no me permite, ¿ya? Mismo día, 30 del 10 de 2020, es decir, usted va a tener todo el día para que trabajen las 5 o 4 personas, o 3, 2 personas, o 2, durante todo el día para entregarme la prueba. El valor de pi, 3,14, usar g igual a 10 metros segundo cuadrado. Entonces, todo esto que está acá, usted va a poder depositarlo en el aula virtual de la universidad, este sistema, y tiene una hora de apertura y una hora de cierre. Si usted me lo entrega a las 1:35 del otro día, no se lo va a permitir, no se lo va a aceptar. Por eso tienen que estar atentos, ¿cierto?, a las 23:55. No sé si hay alguna consulta, duda de la prueba del próximo miércoles, perdón, del próximo viernes. Fíjense usted que este paralelo son 18 personas. Y le estoy entregando la información a 3, me faltan 15. Y esa gente que después, el día viernes, va a pensar que hay clase y me va a decir que yo no sabía que había prueba. Y yo todo lo informo a través del aula virtual, en la hora que corresponde, y se lo entrego a mis alumnos. Ahora, fíjense ustedes, estoy yo y ustedes 3. Habemos 4 y son 18. Entonces yo les pediría, por favor, que ustedes como representantes de este grupo hagan explayar esta cosa y expliquen que hay prueba la próxima semana. No sé si hay alguna duda, alguna cosa, alguna consulta de la prueba. Son solo ejercicios, ¿cierto, profe? Son ejercicios de desarrollo. Ahí están. Donde Ah, ya. tiene que aplicar la materia que hemos O hecho. sea, no preguntar nada sobre así como de qué significa cada cosa. No, no, Ah, no, ya. no, no, no. Yo he desarrollado un tipo de ejercicio, ¿cierto?, en el cual yo te he explicado la materia, lo he respaldado en el aspecto teórico a través de la entrega de los PPT, ¿cierto? Te he declarado los protocolos que hay que hacer, ¿cierto? Hemos resuelto problemas de aplicación y, y la prueba tiene que estar dentro de ese tenor. O sea, yo no te podría preguntar una prueba tipo test, por ejemplo. O podría hacerlo, pero lo ideal es que si yo te he hecho preguntas de desarrollo, debería hacerte pruebas de desarrollo. Es como que usted tenga un paciente que lo está tratando y le dice, ya, y usted lo ha mantenido haciendo ejercicio durante varias terapias y la mitad de las otras terapias van a ser viendo videos para que haga los ejercicios en su casa. No sé si don Tomás le queda clara la situación. Sí, profe, está O ahí sea, medio claro. debería seguir haciendo el ejercicio de desarrollo, de terapia a su paciente, ¿verdad? Porque esa ha sido la temática. Porque si el médico de cabecera le dice, mire, este paciente tiene que hacer terapia durante 3 meses con sesiones, y usted le dice, no, ¿sabe qué? Léase este libro y usted haga las cosas en la casa. Hasta luego. ¿Entiende la idea o no?
¿Hay alguna otra consulta, duda de lo que acabo de explicar? Señorita Catalina Donoso, ¿tiene alguna pregunta, alguna consulta, duda? No, profe. Señorita Renata, ¿tiene alguna pregunta, duda, consulta de la prueba? No, profe. Ya, entonces, por favor, ustedes tres hagan la vocería a través de los integrantes del otro grupo, porque no creo que se vayan a integrar más personas, espero que lo hagan, para que expliquen, ¿no es cierto?, la situación, dónde está la prueba, en qué consiste, etcétera, etcétera. ¿Les parece, por favor? Bien, vamos a dejar entonces esto de lado. Sí, profe. Ya, perfecto, gracias. Entonces vamos a cerrar estas cosas porque... Ya, y vamos a ir a reforzar un poco lo que... Ya. Ya, esto lo vamos a cerrar. Bien, lo que usted está viendo es la recopilación de ejercicios que yo he hecho con el grupo 1 y grupo 2. Y vamos a desarrollar esos problemas. Aquí hay algunos problemas que yo dejé de tarea. No sé si usted lo habrá hecho. Bien, vamos a ir a buscar la información esa. Este es el PPT de estática y torque, las condiciones de equilibrio. Definimos lo que era un cuerpo rígido, que estaba constituido por una serie de partículas que tienen sus posiciones relativas fijas y que está constituido por muchas partículas, y uno concentra todas las fuerzas, ¿cierto?, a partir de un punto centro, centro de gravedad o centro geométrico del cuerpo, ¿cierto?, para poder, y desde ahí se explayan todas las fuerzas en cuestión. Y aparecía una nueva definición, lo que era el torque o momento, como le llaman los ingenieros, y el torque, ¿cierto?, es una condición a la rotación. ¿Cómo se define el torque o momento? En la letra tau, que es un vector, se define como F cruz R o R cruz F, y eso es igual a la fuerza por el vector de posición por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Ahora, si hay alguna fuerza que tiende a hacer girar el cuerpo en un sentido, por ejemplo, en sentido antirreloj, el torque para nosotros va a ser positivo. Si hay alguna fuerza que hace girar el cuerpo en sentido antirreloj, que sería este sentido, el torque es negativo. Ya he mencionado más de alguna vez que esto es una condición de ponerse de acuerdo, que puede coincidir con un libro y puede ser contrario a otro libro. No es que esté malo el otro libro ni que estemos malos nosotros, lo hemos puesto de acuerdo para definir, ¿no es cierto?, el sentido de giro y el signo asignado. Igual que nosotros hemos definido que pi vale 3,14, que la aceleración de gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, para que un cuerpo esté en una condición de equilibrio translacional rotacional, debe cumplir dos etapas. La primera etapa dice que la suma de las fuerzas deben ser igual a cero. Y si estas fuerzas son coplanar, las fuerzas que estén apuntando en el eje X y las que estén apuntando en el eje Y deben ser igual a cero. Y además la condición de equilibrio rotacional es que la suma de los torques respecto de algún punto
debe ser igual a 0. Ahí hay otra definición, ¿es cierto?, que les coloqué, como el caso de esta llave inglesa, ¿cierto?, donde hay una fuerza aplicada que se compone en una componente perpendicular y otro a través de la línea de acción, y la distancia desde la fuerza aplicada al punto donde se hace el torque se le llama, ¿cierto?, la línea de acción, ¿no es cierto?, o el vector de posición, ¿ya? Entonces, ¿en qué se mide el torque? En newton por metro. Y teníamos algunos ejemplos de las fuerzas que se generaban en dos puntos de ella. Ahí estaba la manilla y ahí estaba la bisagra, y vimos, ¿cierto?, que a medida que yo voy aumentando la distancia, la efectividad del torque cada vez es mayor, debido a que tengo que hacer una fuerza mucho menor en la medida que va aumentando el vector de posición o la palanca respecto al punto donde se aplica la fuerza. Definimos lo que era el concepto del centro de gravedad, ¿cierto? Los tipos de balance, ¿cierto?, o los tipos de equilibrio que se puedan producir, y decidimos, ¿cierto?, que habían tres tipos de equilibrio: un equilibrio estable, ya, un equilibrio como el caso del cono que está invertido, como el caso de la torre Pisa, que no cae, porque obviamente el centro de gravedad todavía cae en la base de ese cilindro, y por lo tanto todavía no se vuelca. Y por eso que los científicos lo que hicieron fue colocar unos contrapesos, ¿cierto?, en el sentido contrario, para evitar que eso se siga, ¿cierto?, ladeando en un costado y pueda caerse en cuestión. El otro es un equilibrio inestable, ¿cierto? Hay una condición a poder caer en alguno otro sentido, y este es un equilibrio de tipo indiferente. Puede rotar, ¿cierto?, en uno o en otro sentido. Y ahí habían unos ejercicios que yo se los dejé de tarea, y no sé si usted lo habrá hecho, los ejercicios de tarea. Le dejé 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, algunos de ellos. Entonces lo que hicimos nosotros fue resolver algunos de ellos con los paralelos. Resolvimos el problema 1, que lo vamos a hacer, el problema 2, este problema también lo vamos a resolver, y resolví el problema de cálculo de las tensiones. Los otros problemas obviamente yo se los dejo de tarea a los que no alcanza a hacer, y eso es lo que vamos a hacer ahora. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. Esta hojita de respuesta ya usted sabe que yo se la subo arriba del sistema. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Vamos con el problema. Dice que hay un balancín que está hecho con una tabla uniforme de peso 50 newton. ¿Qué significa que la tabla sea uniforme? Significa, ¿cierto?, que toda su masa está distribuida homogéneamente a lo largo de ella. No hay un cototo, no es un bate de béisbol, ¿cierto?, que esté más distribuida la masa de la madera, ¿cierto?, está más distribuida en el extremo donde se golpea, sino que es una barra, ¿cierto?, en el cual tiene distribuida toda su peso en cuestión. Tiene un peso 50 newton. Sobre el balancín se ubican dos niños que pesan 400 newton y 300 newton, respectivamente. El punto de apoyo está justo en el centro de gravedad de la tabla, es decir, está aquí, en el punto medio. Si todo el largo vale L, esto vale L medios y esto vale L medios, de tal manera que te da el largo de la barra. El niño de mayor peso está a 1,2 metros, y hay que determinar en qué posición debería estar la niña para equilibrar el sistema, para que esto esté horizontal. Y B, calcular el valor de esa distancia para otro eje de rotación del sistema. Entonces la letra B yo se la dejo a usted de tarea, para que usted haga los torques respecto de este punto de la niña o respecto del niño. Ya, yo lo voy a hacer respecto al punto medio. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es construir el diagrama cuerpo libre y darme un sistema referencial. Entonces voy a tomar esto para no contaminar este dibujo más. Siempre cuando tenga esa situación, ábralo a 45 grados. Ya. Esto es lo que se llama el DCL. Entonces, la medida en que yo voy avanzando con los grupos, les voy colocando más cháchara, ¿me entiende? Más
más sentido a todo lo que estamos haciendo. Ahí. Ese es el diagrama cuerpo libre. Entonces yo, para la persona que va a corregir, o para mí, ¿cierto? Yo me doy un sistema referencial. Y ese es el sistema referencial que vamos a usar. Oh. Ese es nuestro plano. Todo lo que está en el punto, en el eje X horizontal, y todo lo que está en el eje vertical, o cierto, hacia arriba es positivo, y lo que esté hacia abajo es negativo. Entonces la pregunta, ¿qué fuerza ustedes ven en el eje horizontal? ¿Ven alguna fuerza? Por favor, estoy preguntando si hay alguna fuerza en este eje horizontal, que sería este sentido. Ahí, ¿ven alguna fuerza o no? ¿Hay alguna fuerza? No hay ninguna. No estoy seguro. No hay ninguna fuerza. Porque la única fuerza que está, ¿no es cierto?, son ¿qué cosa? El peso del niño que apunta hacia abajo, M sub A por G que le puse, y acá le puse la masa, o sea, la masa de la niña por la aceleración de gravedad, que eso corresponde a los pesos. Y obviamente tiene que haber una reacción en el pivote. Entonces la vertical, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la reacción en el pivote, que es positiva, y esta que es negativa, y esta que es negativa. El niño está a 1,20 metros de la posición, y ya la niña está a una distancia X en cuestión. Ya, entonces, ¿qué hacemos a continuación? Declaramos nuestras fuerzas. Espéreme. Ya, la primera condición es la condición de equilibrio translacional. ¿Y qué dice? Que la sumatoria de todas las fuerzas deben ser igual a ceros. Y como tengo fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, esto es una cuestión vectorial. No. Esto tiene que estar arriba. Pero eso tiene que ser la flecha. ¿Dónde está la flecha aquí? Ahí está. La sumatoria de todas las fuerzas deben ser igual a cero. Ahí debería uno colocar un cero vector, porque lo que estoy trabajando, ¿cierto?, es una notación de carácter si ahora lo hace. Qué extraño que no lo haga. Bueno, la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a cero, y como esto es una notación vectorial, yo la tengo que descomponer en una ecuación a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y ya vimos que a lo largo del eje X no hay ninguna fuerza. En cambio, en el eje vertical, ¿qué fuerzas tenemos? Hacia arriba tenemos la reacción R y hacia abajo tenemos los dos pesos, ¿cierto? Entonces, ahí tengo la reacción hacia arriba menos los dos pesos. Y de ahí despejo de esta ecuación 2, despejo R.
Y R, ¿cierto?, va a ser igual a la masa al peso de la niña más el peso, perdón, del niño más la niña, que son, recuerda, 400 newton más 300 newton te queda 700 newton. Es decir, este perno, esta bisagra, este pasador que está ahí, tiene que ser capaz de soportar 700 newton que se distribuyen en 400 más 300. Si no es capaz ese pasador de soportar esa situación, lo más probable es que el pasador, el perno o la bisagra, ¿cierto?, se quiebre en cuestión. Y eso es lo que pasa con los juegos que están en las plazas, donde están diseñados para niños con una cierta margen de peso a soportar, pero si se suben 4 o 5 personas y 4 o 5 personas aquí parados, lo más probable es que esto se vaya a quebrar y se vaya a perder, se eche a perder. Es lo que pasa normalmente cuando se coloca mayor cantidad de peso. Entonces obviamente no están diseñadas las cosas para ser eternas, y como no hay una mantención respecto a estas cosas, es que se producen los accidentes. Entonces obviamente tienen que ser capaces de soportar esa distribución. Entonces, aquí está la primera ecuación, ¿cierto?, en cuestión. Entonces esa es la condición de equilibrio translacional. Vamos a copiar esto, si no lo voy a perder. Ahí, eso. Y la segunda condición es la condición de equilibrio transrotacional, es decir, la sumatoria de los torques respecto de algún punto debe ser igual a 0. Y aquí yo defino el punto O. Y el punto O para mí, ¿cierto?, es ese punto. Entonces yo voy a hacer los torques respecto de este punto que está aquí. Entonces vamos a decir lo siguiente. Tengo la masa del niño, ¿cierto? Tengo la fuerza, la masa del niño por esta distancia respecto al punto O. ¿Cuánto vale eso? 1,20, que es el vector de posición por la fuerza. ¿Qué ángulo forma la fuerza con el vector de posición que está aquí? Con esa distancia, ¿qué ángulo forman? Por favor, ¿qué ángulo forman? ¿Aló, me escuchan, por favor? Estoy preguntando qué ángulo forman. ¿Qué ángulo ven ustedes que forma esta flecha que está apuntando con esa flecha? En el fondo es esa distancia. ¿Qué ángulo forman esas dos líneas que he puesto ahí? 90 grados. 90 grados, exactamente. ¿Y seno 90 grados cuánto vale? ¿Lo puede buscar en su calculadora, por favor? ¿1? 1. Seno 90 grados vale 1. Ya voy a colocar esta otra línea aquí, que es el vector de posición. ¿Qué ángulo cumple esa línea con esa línea para la niña? ¿Qué ángulo forman? ¿El mismo? ¿El mismo qué? De 90 grados. Eso, tenemos que, disculpe que sea un poco intransigente, pero tenemos que ponerlos de acuerdo en un lenguaje técnico, porque el día de mañana, cuando usted tenga que defender su tesis de grado o alguna cosa, usted va a tener que mencionar todas estas cositas. Entonces, por eso
tenemos que ponerlos de acuerdo en el lenguaje técnico, porque usted, si usted me dice es el mismo, le van a hacer una crítica a la comisión, pues. Entonces usted dice, mire, de acuerdo al dibujo presentado, los ángulos que forma el vector de posición del niño con la fuerza MAG es de 90 grados. De igual manera, si yo traslado esta fuerza, este vector de posición con esta otra fuerza, también me genera un ángulo de 90 grados. Ah, ok. Entonces la persona que esté escuchando le va a entender. ¿De acuerdo? Y el seno 90 grados vale 1. Voy a borrar esas cosas. ¿Está claro que era 90 grados, no? Entonces, vamos viendo. Aquí uno debería colocar fuerza por distancia por... A ver, vamos a ir a ver esto. Aquí uno debería colocar la fuerza por la distancia por... el seno 90 grados. Y aquí uno debería colocar... Bien, por... el seno 90 grados. Pero usted sabe que el seno 90 grados, ¿cuánto vale? Me lo acaba de decir, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el seno 90 grados, me dijo? Ah, 1, ¿no? 1. Entonces uno borra eso y coloca un 1. ¿Me entiende? Entonces, ahí coloca el 1. Y algunos autores no colocan el 1. Porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces usted tiene fuerza por, de acuerdo a la definición que yo acabo de mostrar hace un rato, ¿ves? Era la fuerza, en este caso la fuerza del niño, el peso por la distancia, 1,20 por el seno de 90 grados. Y seno de 90 grados vale 1. Pero esta es la notación en cuestión, porque no necesariamente el ángulo puede hacer 90 grados, pero la efectividad del torque es máximo cuando forma un ángulo de 90 grados. Y seno de 90 grados vale 1, entonces eso se soslaya, no se coloca. Y por eso que aquí aparece eso que aparece ahí. Entonces tenemos el peso del niño por 1,20 más el peso de la niña por X, porque es la distancia a la que quiero yo, digamos, determinar. Y le pongo un signo más a todo porque estoy sumando. Luego vamos a ver el signo. Entonces, ahora, por favor, quiero que usted me diga, esta fuerza que está apuntando hace girar el sistema en sentido anti-reloj, porque ahí está el punto de giro, ¿no? Eso. ¿Cuánto el torque es positivo o negativo si gira en sentido antirreloj? El torque es positivo o negativo. Ahí está. En sentido antirreloj, ¿cuál sería? ¿El de arriba o el de abajo? Positivo por el antirreloj. Perfecto, señorita, perfecto. Muchas gracias. Y si la fuerza hace girar el cuerpo en sentido reloj, el torque, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Negativo, ¿verdad? Entonces, por eso, Negativo. perfecto. Por esa razón es que aquí yo coloqué el signo más, ¿ve? Más porque es positivo, lo hace girar en sentido, de acuerdo a las condiciones del problema, en sentido de este reloj. Como era una suma, pero la niña, ¿cierto?, lo hace girar en sentido del reloj, porque es negativo. Y más por menos le queda menos. Entonces, toda esta ecuación que está aquí, la coloco aquí al lado. Entonces te queda 400 por 1,20 te da 480 Nm. Esas dos líneas, reitero, me indican, ¿no es cierto?, le indican a ustedes que yo continúo con el proceso de cálculo hacia el lado. Entonces te queda 400 por 1,20, te queda 480 Nm. Y más por menos te queda menos 300 Newton X. Entonces, de esta última ecuación, debo despejar mi incógnita, que es X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto que es negativo lo paso hacia el otro lado con signo positivo. Se me van los newton,
porque están a ambos lados de la igualdad, y te queda 480 metros igual a 300x. El 300 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda 480 metros partido por 300 y eso te da 1,6 metros. Es decir, la niña, de acuerdo a las condiciones del problema, debería estar ubicado a una distancia de 1,6 metros. ¿Para qué? Por su falta de peso, esta cosa tiende a girar hacia acá porque el niño le está ganando, pero ella se ubica un poquito más atrás, entonces obviamente logra equilibrar el sistema y lo deja horizontal. Y no hay rotación posible. Queda en equilibrio. Se balancean de una buena manera y ahí van a quedar en equilibrio. Entonces eso es lo que nos estaban preguntando. ¿Alguna consulta, pregunta de esto?